Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy tengo un gran placer de presentarle al doctor Enero Áviles. Él ha sido profesor en la Universidad de Panamá por 50 años consecutivos. Hace poco dictó su última clase y recibió aplausos de pie de los alumnos, no solamente de ellos, sino también de todos los familiares. La universidad le hizo un reconocimiento también por todo su esfuerzo y dedicación, y además es un gran cirujano, una persona muy reconocida, de muy alta moral en el cuerpo médico y también entre los profesionales que aportan a este país, y por eso es meritorio hoy de un polígrafo. Le agradezco muchísimo, doctor. Bueno, y gracias por su apreciación. No, hombre, al contrario, es suya. O sea, doctor, usted tiene, acaba de culminar un proceso en su vida de 50 años de dar clases a los alumnos. ¿Se acuerda de su primera clase? ¿Cómo no? Yo fui muy nervioso a la primera clase, pero cada vez que dábamos la clase tratábamos de mejorar, que eso es importante, y sobre todo tratar de comprender la idiosincrasia del estudiante. Esos estudiantes, estamos hablando del año 1969. 69. Son muy distintos a los de ahora. Todo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, la forma en cómo hay que llamar la atención de los jóvenes también ha cambiado. ¿Cuál ha sido su secreto para quedar tantos años con éxito? Bueno, yo siempre me he basado en que la educación a nivel de médicos se necesita llenar 3 requisitos. Uno, la parte académica del que enseña. El que enseña debe tener un buen background, es decir, una buena base de lo que va a enseñar. Porque no hay cosa más preocupante para el estudiante que le tenga una duda y que el profesor no se la pueda resolver. Estoy totalmente de acuerdo. Segundo, lo que usted dice, tener técnicas de enseñanza. Yo me acuerdo, en esa época usábamos más las diapositivas, y eso lo dejamos hace tiempo. Después de las diapositivas, cuando aparecieron las laptops, vino los CD y ahora los USB, eso que uno tiene, una cosita chiquitita. De ahí se pueden dar todas las clases. Y también depende de la madurez del estudiante. Nosotros siempre hemos insistido que si el estudiante llega maduro, maduro es que no es que sea más viejo, sino que haya comprendido ya lo que es el estudio y para lo que va, ese estudiante capta mejor las cosas y nos hace hacer nuestro trabajo más fácil, porque lo que tenemos que hacer es que el estudiante comprenda. Si uno comprende, uno capta. Sí, pero no todos van con esa sensibilidad y esa madurez. Bueno, y además la Escuela de Medicina en el país es una de las que más desertores se encuentra uno, ¿no? Porque no logran culminar todos los estudios. Bueno, eso es cierto. Nosotros tenemos un porcentaje, no es muy alto, pero es un porcentaje que no cumple sus estudios. Pero eso, ¿por qué ocurre? Porque el estudiante o no se sabe organizar. El problema con el estudiante de medicina es que ellos vienen de la escuela secundaria, en donde en 5 días le dan un capítulo de un libro. Acá le dan 5 capítulos diarios. Entonces ellos tienen que organizarse bien en sus estudios para poder aprovechar su tiempo. La mayoría de los que te retiran es porque no han podido aprovechar su tiempo. Por eso yo les recomiendo, hagan resúmenes, estudien en resúmenes. Estudiar en resúmenes es muy útil. Y es rápido, además ayuda. También se les dice cuándo deben estudiar. Es decir, yo puedo tener el mayor deseo de estudiar, llegar a la casa a las 6 de la tarde, ceno y me pongo a estudiar. Lo que yo voy a estudiar de ahí a la 1 de la mañana es muy poco lo que voy a asimilar. Porque el cerebro para asimilar necesita estar descansado. Entonces el mejor momento para estudio es después de haber dormido. Yo me despierto a la 1 de la mañana, entre 1 y 4,
aprendo, capto más que si lo hago desde las 7 hasta la 1. Aunque esté uno somnoliento a esa hora. No, bueno, el estudio es un hábito y cuando uno está estudiando como estudiante tiene que formarse hábitos. Los hábitos son los que van a decidir. Entonces el que tenga mejores hábitos de estudio, y ese es uno, si yo me tengo que parar a la 1 de la mañana, los primeros días me quedo dormido, pero después yo a la 1 estoy despierto. Hago toda forma, timbre, lo que sea para despertarme. ¿Y eso queda bien grabado? Eso, el hombre es hábitos. Es un animal de hábitos, sí. De hábitos, puros hábitos. Si tenemos un buen hábito de estudio, y esos que tienen buenos hábitos de estudio, hemos visto que les va mejor. Doctor, déjeme hacer una breve pausa. Vamos a regresar enseguida con más, con esta gran personalidad de la medicina. Usted sabe que le apodan manos de ángel. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy conversamos con el doctor Enero Avilés. 50 años de docencia, se dicen fácil, pero vivirlos es bien diferente. Además, es un gran cirujano, digo, no ahorita no está ejerciendo, pero en su época, yo le voy a decir, para poder hacer esta entrevista, doctor, tuve que hablar con muchos doctores para que me dieran opinión de usted, porque quería conocerlo a través de los ojos de otros. Y entre estas cosas que me dijeron ellos, es que a usted le apodaban manos de ángel, por lo bien que hacía, digo, es cirujano, ¿no? Lo bien que terminaba estos trabajos tan importantes. ¿Quién le dio ese apodo? Bueno, generalmente el personal que trabaja con uno es el que hace eso. Por ejemplo, yo había usado mi apellido Avilés, pero Avilés. Pero cuando me decían, sí, Avilés porque hábil es. Eso fue sacado del personal. Un personal de enfermería con que trabajamos, por ejemplo, en Paitilla. Un personal excelente que tienen ahí de instrumentación y también el Hospital Nacional. Fue el grupo con que yo más trabajé. ¿Extraña esa parte de su vida? Bueno, sí. Donde yo estudié allá en Nueva York, como la cirugía que hacíamos, era una cirugía grandísima, no era cuestiones sencillas, sino cuestiones radicales, muy largas esa cirugía. Nos aconsejaban que trabajen hasta los 65 si quieren disfrutar algo. Y yo seguí ese consejo, por eso me dediqué a seguir en la enseñanza con la docencia. La docencia. Usted que tiene tantos años en este negocio, ¿usted podría decirme, por lo menos la Universidad de Panamá, está mejor en calidad de enseñanza que en los años 70, 80, que usted la vio en otro apogeo, o es que ha decaído? ¿Qué ha pasado ahí? No, la universidad nos hemos adaptado a los nuevos sistemas de enseñanza. Como por ejemplo, ya la tiza y el tablero han desaparecido. Ahora usamos el bolígrafo porque se han dado cuenta de que la tiza provocaba muchas enfermedades pulmonares. Hemos utilizado los sistemas, como les decía, al tener la laptop, el CD y eso, podemos ya darle movimiento. Ya no es una diapositiva estática como teníamos antes, sino que le damos movimiento. Y esto al estudiante no lo distrae, sino que le llama la atención y busca comprender lo que le queremos introducir. Pero considera que el nivel académico de la universidad sigue siendo bueno, era de las más respetadas. El nivel académico se ha mantenido. Lo que pasa también es que al comienzo fue la parte introductoria. Recuerde que nuestra facultad se fundó por la tenacidad de un educador y la insistencia de un grupo de estudiantes. Sí. El educador fue el doctor Octavio Méndez Pereira y el grupo de estudiantes fue un grupo de estudiantes que estudiaron premedicina cuando la universidad
se abrió en el Instituto Nacional en 1935 y estuvieron espera para ver cuándo se hacía la escuela de medicina. Ese grupo de estudiantes acompañaron al doctor Méndez por todos lados y consiguieron que se creara la escuela. Por eso el 21 de mayo del 51 fue cuando se inauguró y ese día él dio su discurso ahí una tarde lluviosa y con poca pompa. El doctor Méndez Pereira dijo que vengan los incrédulos, porque era lo que nadie creía Estaban que se siguiéndolo. podía. Claro. Claro, ¿qué ocurrió? Que cuando los médicos, los estudiantes pues, de medicina de nuestra escuela fueron a los hospitales, no había ningún médico egresado de la escuela. Y entonces ahí sí se encontraron con unas voces agoreras. Todo el mundo era decir, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo plata. Pero el grupo ese, como era un grupo maduro, es lo que hablábamos antes, la madurez, maduro. Muchos ya tenían 6, 7 años de ser farmacéutas, de ser técnicos de laboratorio. Había uno que era agrónomo también. Ellos a esas cosas que no les importó y pasaron esto por alto. Ya los otros grupos que vinieron encontraban a médicos formados en la escuela. Claro. Cuando la escuela tenía 10 años de haberse inaugurado, había preparado los mejores médicos internos que ha tenido el Hospital Santo Tomás. Es más, uno del grupo fue considerado como el mejor médico interno en la historia del Hospital Santo Tomás. ¿Y esto se repite actualmente, doctor? Bueno, ahora nuestros egresados son los que ganan los concursos de las residencias, todo ese tipo de cosas. Después de esto, la mentalidad del médico funcionario cambió completamente. Es decir, los médicos funcionarios que tenían sus hijos preparándolos para estudiar medicina en otro lado, dijeron que para qué ir tan lejos, Claro, si lo podían hacer aquí. ¿Y a usted qué le han enseñado los estudiantes? Bueno, el estudiante, hay que conocer la idiosincrasia. El estudiante necesita que él vea al profesor como un amigo, no como un enemigo. Que él vea que el profesor lo quiere ayudar. Eso es lo que el estudiante necesita. Pero si uno llega y dice, bueno, a la mitad de los que están aquí tienen que irse, es decir, eso no es estímulo. Eso lo pone al estudiante en una gran desventaja. Es como una arrogancia, ¿no? Y también darles consejos. Yo todavía a mis alumnos les digo cómo deben estudiar, qué deben hacer, cómo deben hacer resúmenes, todas estas cosas, para que ellos lo hagan. ¿Por qué? Porque, bueno, yo les digo que cada cual habla de la fiesta según cómo le fue en ella. Y yo les doy los consejos como si fuera yo el que estuviera con ellos dando las clases. Pero al final de todo esto, hay una gran satisfacción de ver a todos estos muchachos ejerciendo después, más adelante. ¿Cómo? Por usted ha pasado el 60% de todos los estudiantes de medicina del país. Usted puede entender un concepto de esa naturaleza. 60% de todos los médicos egresados fueron alumnos de él. Y nos sentimos también muy orgullosos y contentos ver cómo ellos se destacan, que es lo importante. Yo voy al interior y visito un hospital y me siento contento de ver que jefe del servicio de cirugía fue, por ejemplo, un alumno. Hemos tenido 7 ministros ya, 4 decanos que han sido alumnos. Eso nos satisface. ¿Y usted no aspiró a algo más que aparte de lo que hacía? ¿No quería por lo menos empezar a hacer, o sea, tener las riendas tal vez en algún ministerio o algún cargo público para ejercer desde ahí? Bueno, yo llegué a ser decano. Sí. Yo fui decano de la escuela. Pero las otras, la política, yo siempre he estado bien apartado de la política, bien apartado. Mi mamá nos los inculcó, porque al papá de ella, o sea, mi abuelo fue muerto por cuestiones políticas. Y desde entonces nos decían, no se metan a políticos, no se metan. Y así lo hicimos, pues de chiquito nos inculcaron aquello. Pero está como peleado con la política, es decir, 0, 0, 0. Sí, yo no. Yo he estado enseñando, atendiendo a mis pacientes, y eso es todo.
Por eso cuando me dijeron que era televisión, yo quedé asustado, digo, televisión, porque no estamos acostumbrados a... Al contrario, doctor, es un honor. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos con más del doctor Enero Avilés. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. En el último bloque con el doctor Enero Avilés. Bueno, no sé por dónde seguir con tantas preguntas que tengo. Al mismo tiempo, usted pudo haber tenido algunos adversarios en su trabajo, gente que no opinaba como usted, no llamarle enemigos. ¿Y cómo fue eso? Nosotros, los médicos, por juramento no podemos tener al otro médico como enemigo. Nosotros juramos que debemos tratar al colega como si fuera un hermano, y así los tratamos. A los alumnos, cuando uno le está dando clase, constantemente le está inculcando la ética, porque según la ética eso es básico. Yo les digo a los estudiantes, si ustedes cumplen con lo que juran el día de su graduación, de que van a hacer, no tendrán problemas de demanda, nada de esas cosas. Pero sí hay muchos casos también de malpraxis. Hay algunos que no lo hacen, ¿no? Que no lo quieren hacer, pero hasta ahí, por ejemplo, a mí me dicen, ¿quiere ser perito en un caso de eso? Yo preferiría decir que yo no iría. ¿Pero por qué no aceptaría? No, es que nosotros nos debemos tratar como colegas. Pero eso no oculta entonces lo que pasó y no va en detrimento de los derechos de un paciente. Siempre creemos que el médico no hace nada de mala fe. Es decir, puede haber un accidente, yo no digo que no, puede haber un accidente, pero tratar de hacer las cosas de mala fe, nadie lo hace de mala fe. Y aunque sea de buena fe, entonces, ¿cómo se debe de tratar ese accidente si perjudicó la vida de alguien por vida? Lo que puede ocurrir es que alguien no esté capacitado, porque hay muchas formas de eso, hay unas reglas ahí de cómo son. Puede ser porque es incapaz, puede ser porque no conoce del caso, todas esas cosas pueden ocurrir, pero ya ese es otro tema. ¿Y cómo se debe de tratar ese tema, doctor? Bueno, en los Estados Unidos las demandas médicas es lo que más predomina. Nosotros aquí hemos querido evitar pagar seguro, porque al primero que se asegura es el primero que van a demandar. Lo que hay que hacer es seguir las reglas, el juramento que hemos dicho, y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Voy a insistir en una sola pregunta con este tema. ¿Qué pasa entonces con los derechos del paciente que queda afectado, teniendo en cuenta ese gran juramento que tienen los médicos de no hacerse daño entre sí? ¿Cómo se llega entonces a un punto ahí? No es que no queremos hacer daño entre sí. Si alguien comete algo que es una violación, nadie se va a oponer a aquello, ¿me explico? Lo que estamos hablando es en el concepto del mismo ejercicio de la profesión. Si alguien hace algo, por ejemplo, que hace una operación que no tiene derecho, porque no es, por ejemplo, alguien que haga una operación del ojo y no sea un oftalmólogo, ese es un problema que él se va a buscar ya legalmente. Para eso hay reglas y tenemos en las asociaciones médicas y todo eso pero lo otro es bastante difícil de manejar. ¿Cuál cree usted que es el diagnóstico del sistema de salud del país en este momento? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, los ministros de salud hacen el esfuerzo para poder mantenerlo. Lo que pasa es que tenemos una gran cantidad de población. Es decir, cuando aquí hay que hacer algo para erradicar alguna cosa, hay que gastar mucho dinero. Por ejemplo, cuando Gorgas vino, que él ya había estudiado la fiebre amarilla y vino a erradicar la fiebre amarilla, no el mosquito, porque el mosquito siguió y nos pica por ahí, lo que se eliminó fue la fiebre amarilla. Él lo hizo aquí
las fotografías que vemos y lo que leemos es que tenían una gran cantidad de personas llegando, quitando donde estaba el agua empozada, todas esas cosas. Es más, había la costumbre de ponerle en las camas del hospital sobre unos potes que tenían agua, de que para que las hormigas no llegaran. Ajá. Y ahí era donde el mosquito Se anidaba. se anidaba y se reproducía. Todas esas cosas las combatió el doctor Gorgas. Pero ahora, ¿cómo ve usted el trabajo de prevención? Es decir, hay muchas de las enfermedades que pudieran ser de la misma forma prevenibles. No, ¿El sí, trabajo del Ministerio de Salud está acertado? El ministerio lo que pretende hacer y hace hasta donde puede es prevenir que se desarrollen ciertas enfermedades. Yo me acuerdo cuando el cólera, no sé si se acuerda usted, Claro. que hubo una epidemia aquí que venía del Sí. cólera. El ministro, cuando les habló a los indios, les habló como debía hablarse y fue criticado porque usó unas palabras vulgares, pero como él dice, si yo no uso esas palabras, el indio no sabe lo que le estoy queriendo decir. Es decir, todas esas medidas son medidas que hay que tomar. El ministerio ha hecho su trabajo. Ahora, doctor, ¿usted qué cree que debe de hacerse con todas estas infraestructuras como la ciudad de salud, etcétera? ¿Cuál es su visión acerca de la salud de aquí en adelante o del sistema? ¿Cómo ve usted esto, ya que tiene toda una experiencia detrás? La ciudad de la salud tiene que desarrollarse. Ya nosotros en el seguro no cabemos, no se cabe. En la universidad, nosotros tenemos que hacer nuestra nueva universidad, que es lo que el doctor Mendoza ha estado insistiendo por años. Necesitamos hacer una nueva escuela. ¿Por qué? Porque ahora la escuela de medicina no solo tiene más estudiantes, sino que tiene otras escuelas. Nutrición, salud ocupacional, técnicos de urgencias médicas, etcétera. Y estamos con las mismas estructuras. Entonces, ¿qué queremos? Que se construya aquello. El decano consiguió el terreno que se lo dio el Seguro Social al lado de donde va a estar la ciudad de la salud. Después de eso consiguió que el Departamento de Ingeniería y Arquitectura del Seguro Social le construyera los planos. Y me tocó acompañarlo a ir a la presidencia como exdecano a buscar el financiamiento y lo obtuvo. Lo que pasa es que, mire, tenemos 5 años de estar que unos apelan, otros no, que esto no sé qué, y así no hemos podido hacer nada. Ridículo. Y la escuela se necesita. Sí, se necesita y también se necesita en insumos, se necesita una mejor atención médica para los asegurados que se quejan de que no hay a tiempo la programación de operaciones, etcétera. ¿Eso cómo se mejora, doctor? Bueno, se necesita más personal, eso ya lo ha dicho el ministerio. El ministerio ha dado una lista de qué especialistas necesita. Ahora, cuando se ganan un concurso, se les obliga que tienen que ir a ese lugar a trabajar allá. Porque antes se especializaban en la ciudad y aquí mismo se quedaban. Están yendo, ya tenemos casi todas las especialidades en el interior. Sí. Yo trabajé en Darién, yo hice mi primer año internado en Darién. Era el único médico en toda la provincia. ¿En qué año fue eso, doctor? Eso fue en el 60. ¿Y cómo le fue ahí? ¿Cómo vio ese Darién en esa época? Bueno, Imagino que la población también era muy poca en esa época. Ahora eso ha aumentado. Yo quiero ir por allá uno de estos días a ver cómo está aquello. Pero en aquella época nada más había, por ejemplo, yo trabajaba y era el único médico en toda la provincia. Que es grande. Y era bien difícil manejar esto. Ahora no, ahora ya hay especialistas también, ya hay cirujanos, parteros que han ido a trabajar allá. ¿Qué anécdota recuerda tan bien de su carrera? Que le haya dejado algo como una marca, porque hay momentos dulces y hay momentos también no tan dulces, ¿no? No, nuestra profesión tiene lo que usted dice, momentos dulces y momentos
Yo siempre digo que los momentos agradables y de euforia, por ejemplo, ganar una cátedra. Cuando ganamos la cátedra en el concurso, para mí fue eso una gran satisfacción. Cuando tuve mis hijos, también, sí. ¿Tiene usted cuántos hijos? Una que es la cirujana. Yo tengo 3 hijos. Ah, ¿y los 3 prefirieron medicina? No, una nada más. Y tengo 8 nietos, que eso es lo que pienso hacer ahora. Claro, le iba a preguntar, ¿qué sigue para usted? Bueno, ya terminó esa rutina, ¿y ahora cuál es el hábito? Ahora lo que voy a hacer es a participar más en las tertulias de mis nietos y disfrutar más de los encantos de mis nietas. Eso es lo que queremos hacer. Va a ser ahora. Y eso, bueno, no sé si lo va a tener más ocupado que lo que antes hacía, eso obviamente. A mí me gusta la lectura, claro, como el ingeniero con que hablamos el otro día antes. Y la lectura yo leeré, me gusta leer y bueno, y esperar. ¿Esperar a qué? A que the end is near. No, como dice la canción. ¿Cómo cree? ¿Qué? ¿Porque usted se siente...? No, yo no me siento, pero sí sé que... Doctor, usted está yo en clarito. eso no me pongo a pensar de que no, que quiero llegar hasta... No, yo estoy esperando cuando llegue. Pero ¿cómo es que se va a retirar para esperar? No. No, pues yo voy a hacer mis lecturas, pasar con mis nietos, ir a donde pueda viajar, aquí en Panamá, porque allá afuera no estamos ya... ¿Para salir? Nos cansa mucho. ¿De verdad? Nos cansa mucho. Doctor, usted tiene muchos años por delante. Gracias. Además, si usted me lo dice. Primero Dios, se ve muy bien y está clarito de mente, que es lo más importante. Ah, bueno. Mi mamá también estaba murió de 102 años. Ah, bueno, entonces ahí está el camino a recorrer. Gracias, doctor, por estar en el polígrafo. Es usted un verdadero profesional, un maestro para todos y le agradezco infinitamente. Gracias, no se levante, doctor. ¿No? Regresamos, nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.